Te Empieza. hago Jorge el suspenso. Repetime, perdón. Te hago Jorge el suspenso. Bueno, este, bueno, esperen que están entrando todos al aula virtual. Hay un chico nuevo. ¿Está el chico nuevo? A ver. eh, esperen que. Déjame ver si el chico nuevo está. ¿Cómo se llamaba? Aguántenme. Estoy mirando, entrando. A ver, se llama. No tengo el nombre. Bah, me lo dijo. ¿Está el chico nuevo? Miren cómo. Chico. Uy. Eh, ¿Saben lo que me pasa cuando viene alguien nuevo? Porque ¿cuántas clases vamos ya? Un par, Sobre como todo para cinco. los, sobre todo para los de Santa Fe. Porque los que son de Capital ya me conocían de Capital. ¿O no? Ya me conocían. Ivana, Antonella, Oscar, que no lo veo. eh, ¿Estás por ahí? Ya me conocían. ¿Quién más me conocía de Capital? Sí, sí, profe, ya lo conocíamos. Igual fíjense el respeto con el que me trata Oscar, que yo sigo siendo de usted. Bueno, no, lo que honesto. Daniel, ¿vos sos el nuevo? ¿Dónde está? Veo un Daniel. No me hablan. Bueno, este, ¿qué me pasa cuando nos empezamos a conocer y empieza alguien nuevo, entra en la relación? Es como que hay una nueva dinámica, ¿me entienden? El grupo se modifica, las cosas, los chistes, cómo pienso, y es re difícil, ¿vieron? Construir, las relaciones se construyen y tardan tanto en construirse, no sé si les pasa, que yo ya solo de pensar en nuevas relaciones ya me fatiga. Que conozcan mis vicios, mis mañas, tener que Porque explicar. te volvés más cuidadoso. Total. Ven, ahí está Daniel que me dice mucho gusto. Daniel, oíme. A ver quién le quiere explicar a Daniel qué estamos haciendo, si alguien entendió qué estamos haciendo. Que no sé qué estamos Yo creo haciendo. que es al revés la dinámica. Yo creo que el que entra se tiene que adaptar al grupo, no nosotros, por ejemplo, ¿no? Como acostumbrarnos a la forma de trabajo, de estudio. Bueno, sí, desde luego. Está bien lo que dice Antonella. Este, bueno, ¿alguien le quiere contar a Daniel algo? ¿O, o me mando? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo que haya pensado y me quiera decir? ¿O no? Si voy a hacer una clase de esto, tengo que borrar toda esta parte. Es un desastre. No, pasamos por Estados Unidos primero, Mm, después seguimos por Francia, tenés razón. No, hablamos de Inglaterra. sistema de gobierno, régimen de gobierno, Inglaterra también, sistema Ah, parlamentarista, ah, sistema presidencial, que es Francia, que es lo último que vimos, ajá, y el problema que tiene la izquierda y la derecha con el problema de la crisis musulmana, y ajá, explicaste muy bien lo que es la diferencia entre izquierda y derecha, entendida desde Europa o desde Francia, a lo que nosotros podríamos comprender desde acá, desde la izquierda y derecha nuestra. ajá, Hiciste la diferenciación y comparaste desde Inglaterra, el sistema parlamentarista, con el tema parlamentario de Francia, el problema que hoy tiene Macron con el tema de la designación, que todavía creo que no volvió a designar o tiene que volver a designar un nuevo primer ministro, ya nombró y uno. cómo avanza el tema de Kamala Harris con Trump en Estados Unidos, y que va a mostrar el seguimiento de los porcentajes de los electores. Eso más o menos, a muy grandes rasgos de todo lo que diste y la información que diste, que vas bajando en el blog.
que lo último que pusiste fue lo de Francia, eh, sobre cómo se está esta dinámica que tiene el problema de Macron, porque él está avanzando fuerte la derecha en Europa, en repudio, por así decirlo, a la crisis que ellos tienen de inmigración, principalmente la musulmana. Bien, Oscar, estás ubicadísimo. Yo ya está aprobado, Oscar, aunque no ¿Puedo hacer una pregunta? sí, la que quieras. ¿Cuál sería la crisis con la inmigración en Europa? Los Yo podría odio. agregar algunos datos que tengo, pero me gustaría saber por qué Oscar dijo la crisis de inmigración en Europa. ¿Te lo contesto yo? Fue una pregunta Calculo que abierta. es lo que dice lo de la crisis, es porque ellos ya vienen con un tema creo que a grandes rasgos lo que pasó con Pelón y Macron, sobre el tema de la discusión que tuvieron ellos con el tema de los inmigrantes, del tema de los fallecidos, del tema de la cuestión de dónde se pueden asentar los inmigrantes, el cierre de fronteras. Creo que Alemania también no está queriendo sostener a ningún inmigrante. España con los turistas están también teniendo muchos problemas. Creo que es un general. Y lo que es los campos de refugiados y todo eso, que la ONU tiene un número bastante importante de lo que es los movimientos de todas las segregaciones culturales que vos tenés en el mundo. A eso creo que yo me refería más que nada con la crisis, así en términos generales. Sí, igual yo le agrego. El problema es que las naciones en general se forman de acuerdo a una identidad que es básicamente religiosa. Es decir, la identificación de la nación con la religión en Europa es total. Y en general en el mundo es así. A nosotros tal vez nos cuesta porque Argentina es un país muy despoblado y que nace justo eh, con una fuerte influencia de Buenos Aires, ¿sí? Y sus corrientes, digamos, migratorias culturales inglesas, que eran protestantes, y entre la falta de población y la falta de fuerza que tenía el catolicismo en nuestras tierras, sobre todo del Buenos Aires, básicamente, que es un poco desde donde se construyen los mitos fundadores, ¿sí? Hace que no tengamos tan presente, me parece, la identificación de la religión con la nacionalidad. Es decir, no es tan fuerte la necesidad de ser de una religión para ser de un país. Y eso en otros países la identificación es total. Básicamente en Europa, eh, el norte es protestante, el sur es católico. Los alrededores de Europa son musulmanes, digamos, en esa parte de la tierra, ¿correcto? Y la identificación de la nación con la religión es, es fundamental para, para la proliferación y los discursos de odio y para la identificación con un Estado. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, es decir, siempre la nacionalidad se construye también a partir del odio al extranjero, ¿sí? Entonces, la identificación de quiénes somos a veces es más fuerte, no tanto por quiénes somos, sino por quiénes no somos. Ustedes saben que el problema del antisemitismo, que tiene unos 120 años, del nuevo antisemitismo, del biologicista, que después se desarrolla con el nazismo y el fascismo, este, bueno, era una persecución a aquellos que no, básicamente al comunismo, pero dejémoslo de lado un rato, a el que es físicamente distinto. El musulmán es distinto y el judío también es distinto, porque musulmán y judío eran lo mismo, gente que se movía entre la comunidad occidental con sus propios ritos y cultos religiosos. ¿Entiendes lo que digo? De hecho, cuando el judío en la Europa fascista
es un judío asimilado, el régimen fascista, nazi, cualquier nombre que tenga, intentaba perseguirlo diciendo, se ocultan queriéndose parecer a nosotros, pero los tenemos que descubrir para echarlos. Entonces había como una especie de persecución al judío que en su asimilación ocultaba su verdadera identidad. Y había que echarlo porque era el culpable de los problemas, digamos, de la sociedad. Esta como construcción narrativa. ¿Y qué había ahí? Había una identificación total entre la religión y la nacionalidad, que siempre existió. En España fue muy fuerte, en Italia muy fuerte, el papado, incluso así nacen los estados y las monarquías absolutas, ¿no es cierto? Son profundamente religiosas. Nosotros no lo podemos ver porque no estamos acostumbrados a este tipo de lógicas, no hay un odio al extranjero. Si quieren, la única asociación más parecida que podemos hacer en Argentina es, digamos, el peronismo, como el negro, vamos a decir. La idea de no quiero ser un negro de mierda, para que lo entiendan, ¿no? Como expresión, eh, es el temor a no sé qué, a la pobreza, sería en ese caso. Pero en Europa la construcción es contra el extranjero. Entonces, cuando Oscar, vos respondías sobre la crisis migratoria, siempre va a haber crisis migratoria a partir de que hay un odio al extranjero, que en realidad es el no cristiano. Es así desde el 1500 antes. Profe, Sí, entiendo que lo que usted quiere decir que las construcciones culturales europeas cristianas se ven amenazadas por un mundo, en este caso islámico, que es un mundo, si se quiera, bastante diferente a la construcción cristiana del mundo europeo. claro, si vos ves, si vos lo ves así como, No sé, interpreto así, no sé, ¿no? sí, sin O decirlo sea, así. como que el europeo se siente amenazado Exacto, en sus tradiciones y sus formas culturales. exactamente, exactamente. Sin decirlo en sentido peyorativo, es como que si una comunidad sintiese que está siendo amenazada por otra que penetra en sus valores culturales y los transforma. Como que al europeo le gusta que quien entre se convierta en europeo con los valores europeos, ¿sí? Y si hay alguien que está en Europa, pero que tiene valores que no son los europeos, lo ven como una amenaza a su forma de vida. ¿Entiendes? Colectivo, como comunidad. Entonces, el temor en los países occidentales europeos es el temor a que su cultura se ve invadida por las culturas de afuera. Esto es históricamente así desde que existe el continente, ¿no es cierto? Eh, y bueno, en Alemania el miedo es al turco, en Inglaterra el miedo es a los que vienen de India y a los otros países musulmanes. El temor en España es a los países más del norte de África, lo mismo que en Francia a los argelinos. Este, y ese es el resentimiento que siempre recorre Europa y que es como una especie de discurso que está ahí disponible para ser tomado por dirigencias políticas como herramienta articuladora, ¿entienden? Como que eso siempre está latente y cada tanto alguien lo puede rescatar y decir, el problema está acá. Y esa construcción de oposición racista siempre está disponible. ¿Comprenden lo que digo? Eh, entonces, sí. Sí, ahora, profe, más allá de eso, ¿no? Mm. ¿No existe también la importancia de que los pueblos puedan conservar sus tradiciones, sus formas de vida, como algo realmente importante en su construcción como nación, pueblos, estados? Eh, No entendí la pregunta. O, o eso tiene que también ser considerado como un discurso de odio, la protección de lo propio, de la identidad propia de cada pueblo, de cada nación, de cada estado. No, está bien lo que O sea, decís. Si querés decir podemos sacar... yo soy nacionalista o no soy nacionalista es buscar una identidad.
Sí, si cultural. querés Y podemos sacarle la palabra esa odio. identidad cultural, cuando uno la expresa, tiene que ser tomado como un discurso de odio. No, yo lo que diría es lo siguiente, tenés razón en eso, no tiene que ser tomado como un discurso de odio. Lo que pasa que en realidad, me parece, pensándolo ahí con vos, Edgardo, eh, Sí, tal vez sí cuando se le asigna al extranjero la responsabilidad del malestar propio. Porque una cosa es decir, no, mira, yo no quiero que entres porque yo quiero conservar mis valores culturales y siento que tu presencia amenaza los valores de mi comunidad. Ok, puede ser atendible, reprochable o no, pero comprensible. Y también es comprensible, pero si yo lo reprocharía, asignarle a esa presencia del otro en la comunidad de uno la responsabilidad del malestar económico. ¿Entendés lo que digo? Que no sería lo mismo. Una cosa es sí, decir, sí. tu presencia amenaza mi forma de vida o tu presencia me quita el empleo. Y ahí es cuando yo siento que parece de alguna manera una especie de manipulación, porque tal vez no sea específicamente así. Tal vez la falta de empleo no se deba puntualmente a que otro lo toma porque, no sé, no sé, porque como si el empleo fuese escaso y hay pocos puestos y vos lo tomaste y ahora no lo tengo yo. Eso no sería una explicación racionalmente económica que atienda todas las variables. Sí, entiendo que no tendría por qué ser un discurso de odio esta idea de, mira, en nuestra comunidad queremos vivir de esta forma y no queremos que entres y la amenaces con tus formas distintas, digamos. Igual, este, más allá de, más allá de, de nosotros cargarlo valorativamente, es explicar que esto pasa, como que ya están estas narrativas existentes y son tomadas en una u otra forma, sin decir si está bien o está mal, es lo que pasa, eso quiero decir. Eh, em, y las extremas derechas en Europa se forman al calor de este resentimiento. Eso es importante saberlo. Em, Hubieron elecciones en Alemania, no sé si están al tanto. Perdón, una pregunta, ¿puedo? No sé si Sí, me Daniel. escuchan. ¿Sí? Em, Pregunta, ¿no? Esta que estamos hablando de esta idea de, bueno, de ver a la otra edad como el enemigo, el culpable de todos los males, que vos mencionás también recién que tiene mucho que ver con el conservadurismo europeo, actual por lo menos. Este, no tiene que ver también porque estamos asociando religión y política, ¿no? En el mundo árabe hay un dicho que dice, no tememos a Occidente por su religión, sino porque no tienen una. Porque es verdad, nos estamos alejando de los valores de la religión y ellos al contrario, política y religión están muy asociados, entonces ver una amenaza en una supuesta falta de ética que derivaría en Occidente del alejamiento de la religión. Eh, Ahora, asociar política y religión, al menos en Occidente, ¿no tiene que ver mucho también con las ideologías que están asociadas a la lucha de clases? Quiero decir, el conservadurismo, que a priori liberal, podríamos decir, o bueno, acá en Argentina ahora estamos teniendo una experiencia anarcoliberal, pero también asociado al individualismo. Y ese individualismo reinante en el conservadurismo tiene indefectiblemente que ver con con una idea de lucha de clases, es decir, si solamente interesa el aspecto individual del ser humano y no el colectivo, entonces el otro va a ser siempre una amenaza, en tanto que impide que yo me desarrolle, ¿no? Una libertad negativa sería. Entonces, me parece que hay una asociación entre la lucha de clases, las ideas de lucha de clases, y las ideas que de repente no tienen ese preconcepto con el tema religioso. Acá en Argentina, el peronismo que de repente se opone a la idea de lucha de clases es de repente la única ideología que sigue representando los valores católicos que hablábamos antes, que vos decías, Ezequiel, que están venidos a menos en Argentina. Me parece que la incursión, digamos, de protestantismo en Argentina fracasó
sí pudieron imponer el liberalismo, sí pudieron imponer ideas individuales, pero el catolicismo acá de alguna manera se sigue salvando. Me parece que en ese sentido el peronismo acá en Argentina es la ideología que rescata el catolicismo, pero en general el liberalismo, bueno, la izquierda por su naturaleza atea también se aleja de la religión, pero todas las ideas políticas que se alejan de la religión tienen que ver de una u otra forma, la izquierda bueno, por la lucha de clases en sí misma y la derecha por el lado del individualismo, tienen que ver con una idea de separación entre la otredad y la mismidad. Sí, 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 está bien lo que decís, Daniel. Digamos, si te seguí bien, complejizar el escenario, digamos, o el arco ideológico, en algún sentido, en donde todo se mezcla. Eh, sí, sí, lo tomo. No sé si lo profundizaría porque nos vamos del tema que sería hasta por ahí el nuestro de la clase, pero tengo un libro que muy bueno. Estoy mirando así porque lo quiero ir a buscar para mostrarles. Lo estoy viendo ahí. Que justo trabaja este tema que trae Daniel, que es esta idea de cómo en Occidente hay una separación desde el siglo I. Pues se lo muestro. Una separación del siglo I, ¿eh? Siglo I, en el momento, digamos, Cristo. Entre individuo y religión hay una separación porque aparece, si lo complejizo me lo dicen, ¿eh? Una idea de salvación personal eh, que, que permitió de alguna manera una separación entre lo de acá y lo de más allá. Es decir, un gobernante en Occidente sería el representante de Dios. Si es muy complejo, me dicen esto, ¿eh? Pasa que Daniel, vos trajiste este tema, yo no lo puedo evitar ahora. Perdón, ¿eh? En Occidente, un gobernante era terrenal y la persona que creía en alguien que estaba más allá podría juzgar al gobernante de más acá. Entonces aparecía una idea de salvación personal en el sentido de, disculpa, perdonar a este gobernante que no sabe lo que hace, se equivoca del camino de Dios. Entonces aparece como una especie de división, separación entre Dios que está más allá y el gobernante que lo representa. En cambio, en Oriente los gobernantes y Dios están asociados, y no hay una separación entre Estado y religión. Vieron que en Occidente no hay, los estados son más teológicos y no hay una separación. Y tengo un autor que es un italiano que se llama Prodi, que hace la historia de la justicia, y hace como esta historia de bifurcación de los caminos en el siglo I. Y cuando Daniel lo trae me lo evoca, y a partir de ahí, sí es muy complejo ignórenlo, todo esto que estoy diciendo. Occidente se forma a partir de la idea de que los gobernantes pueden ser corruptos porque Dios es puro, y en cambio los estados de Oriente o son todos puros o son todos impuros, porque no hay una separación entre los líderes religiosos que son al mismo tiempo los gobernantes y alguien que está más allá. Y eso es lo que permitió en Occidente, digamos, esta separación intelectual que hacemos entre Estado y religión que permitiría, digamos, la idea de la salvación individual y entonces una necesidad de asociar religión a Estado porque las disociamos. Y eso en Oriente no pasa. Están siempre asociadas porque mentalmente nacen así. ¿Entienden lo que digo? La verdad que estoy tratando de simplificar un libro de 500 páginas en un párrafo. Pero bueno, Ah, sí, la mayoría de los estados orientales son estados confesionales. ¿Qué es exacto. estado confesional? Es la unión de la religión con las normativas del Estado asociadas al mundo religioso. Eso es Exacto. un estado confesional. Exacto, y lo que yo quería decir, tal vez al principio, cuando ahí voy, Patricio, que veo que déjatelo abierto. Lo que yo quería decir es que esa, tal vez, a partir de lo que dijo Daniel y que sale esta charla,
la asociación que hay entre Estado y religión en Occidente tal vez no debería sorprendernos. Eso es natural, pero al mismo tiempo que aparezca la idea de una ideología, una narrativa comunista en donde se plantea la lucha de clases, el ateísmo, eh, una visión puramente economicista alejada de cualquier valor que esté más allá, eso es posible en Occidente a partir de esta separación que existió siempre, mental, ¿no? Entonces, eh, estamos siempre jugando con estas ideas que permiten que incluso dentro del arco eh, en el que se arman, ideológico en el que se arman los partidos, aparezcan partidos confesionales, partidos religiosos, partidos que hacen referencia directamente a lo que sí es la lucha de clases y la división capital-trabajo. Y no sé si leyeron por ahí, ¿se acuerdan? Ese famoso texto de estos holandeses, creo que eran Rockham y Lipset, ¿lo leyeron o no? Que hablan sobre la formación de los partidos políticos en Europa del Norte, lo que sería la parte protestante. ¿Los tienen o no? Son los que hablan de los clivajes, que es una palabra que existe en inglés y no en español, los cleavage. Y ellos decían que a partir de ciertos clivajes o rupturas muy importantes en la sociedad, se formaban los partidos políticos. Y hablaban de cuatro tipos: los partidos confesionales versus los partidos más no religiosos, los partidos del campo versus los partidos urbanos, y esa división que siempre existió entre campo y ciudad, que siempre fueron muy latentes, la división clásica entre partidos capitalistas, de derecha e izquierda en términos de clases, posesión de lo capital-trabajo, básicamente. Y que todos y estos autores decían, cuando la ruptura hace eje más fuerte en uno u otro, es sobre esos rupturas importantes donde se recuestan los arcos ideológicos y se ordenan los partidos. Y nosotros los pensamos a partir de esas lógicas. ¿Entienden? Es decir, en algunos partidos la lógica se piensa en términos de izquierda a derecha, en Occidente no, digo, en Oriente no. En Oriente la lógica se piensa entre partidos teológicos, partidos civiles o no confesionales. Eh, bueno, todo esto, no sé cómo llegamos hasta acá, pero eh, Patricio, no sé si quería decir algo, porque bueno, ahora se fue. Pasa que esto que se No, va. se me prendió solo, profe. ¿Cómo? Que se me prendió solo ahí sin Está querer. bien. Bueno, todo esto para decirles que no sé si saben que hubieron elecciones en Alemania. ¿Sabían? ¿O ni idea? Yo para que presten atención, no sé a qué prestan atención, pero bueno, yo presto atención a estas cosas. Hay elecciones en Alemania, hubieron ayer y están habiendo todas las semanas. Eh, Son elecciones regionales. ¿Vieron que a veces no hacemos atención a las relaciones, a las elecciones regionales de los países? A veces no, nunca. Em, y en Alemania, no sé si saben cómo es la forma de gobierno o conocen, la vez pasada hablamos de Francia. Em, Alemania tiene un sistema federal como el nuestro y en cada estado tienen elecciones regionales, pero cada estado es parlamentario. Y las lógicas nacionales se anticipan en las elecciones regionales. Y bueno, lo que está pasando en Alemania últimamente es que va tomando terreno lo que lo que llamamos o lo que estamos mencionando como la extrema derecha, que son partidos que rechazan de plano la inmigración extranjera, que es lo que estábamos charlando. Y el partido más importante en este momento se llama AfD, que es Alternativa for Deutschland, que sería la alternativa de derecha en Alemania. No sé si conocen, es un partido que nace, eh,
nace en este siglo, pero que tiene representación parlamentaria por primera vez en el 2013 en Alemania. Y eso me gustaría mencionarlo como, hola Janel, una de las variables fundamentales del sistema alemán, que es una de las características importantes de las formas de los sistemas electorales, que es el tema del umbral. Y lo estoy diciendo todo esto para llegar a esta variable. Eh, Leo Mauro. Espera. En Alemania es muy importante porque son todos Länder. Länder es estado, una provincia. Y por ejemplo, Renania, Westfalia es un poder muy grande dentro de toda Alemania, anticipa mucho lo que pasa después. Sí, todas las elecciones en realidad están anticipando lo que va a pasar después. Hay una muy importante que ocurrió hace 3 semanas, el 1 de septiembre, que es en Turingia. Me voy aprendiendo los nombres de los estados alemanes. En donde ganó un tipo que si quieren les comparto la pantalla y les muestro quién es. Eh, Esperen, que me lo voy a poner primero para poder compartirlo. Ah, esperen, no, bueno, lo voy a compartir con ustedes. Un chiquitín. Están viendo ahí mi... Tengo muchos Sí, profe. archivos. Sí, sistema. Alemania, este. A ver si le doy doble clic que abre. Si hago doble clic, esperen, no se me abrió nada. Ah, no, espera. Hay que ver Esperen No, que... porque estás compartiendo el Exacto, documento, digamos, sí, me pero no imaginaba. no el sitio. Ahí está, este tipo, ¿lo ven ahí? Este, ¿lo ven en la pantalla? Sí, Sí, sí. Sí, Ezequiel. sí, se Ahí ve. sí. Bernd Höcke. Este tipo estuvo preso, me parece, pero ahora lidera la escuchen, escuchen esto, la extrema derecha de la extrema derecha, porque es eso. A mí lo que más me impactó fue esto, educación, maestría en artes. Bueno, no sé si conocen el pasado del líder nazi llamado Adolf Hitler. Bueno, y eh, Joque es, como dice acá, docente político alemán del partido AfD, ese es el partido de la extrema derecha, es uno de los dos presidentes de AfD, es Alternativa for Deutschland, y ganó en Turingia y ganó, acá no aparece en este Wikipedia, pero bueno, no sé si estuvo preso un par de años por reivindicar a Hitler, bueno, no importa. Eh, Ahora es el líder de la extrema derecha, que es la extrema derecha dentro del partido de extrema derecha, está más a la derecha. Y ganó en el estado de Turingia y va a gobernar aparentemente el partido. Ah, gracias ahí que me lo pusiste, Mauro. Alternative für Deutschland, no sé hablar alemán. Bueno, quiero decir una cosa para no que no se la clase se me va a la mierda. En Alemania, los partidos políticos, para tener representación parlamentaria, tienen que obtener en las elecciones, son siempre elecciones de representación proporcional. ¿Se acuerdan que hablamos de en Inglaterra que eran elecciones de circunscripción uninominal y nosotros acá en Argentina tenemos representación proporcional? Por lo menos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que es el sistema DONT, ¿se acuerdan que lo vimos y ahora lo estoy repitiendo? En Alemania tienen solamente sistema de representación proporcional, no tienen sistema de circunscripción uninominal. ¿Y esto qué hace? Esto refuerza la lista del partido, ¿sí? Es decir, arman listas y el partido es votado como una lista completa, no por candidaturas individuales.
Tal vez dentro de todas las cosas que digamos en esta clase, esta sea la más importante para la clase. Los sistemas electorales, si quieren tómenlo como única enseñanza que voy a dejar hoy. Los sistemas electorales de representación proporcional fortalecen al partido como bloque. Y los sistemas electorales de circunscripción uninominal o de candidaturas individuales debilitan a los partidos. Un sistema de candidatura individual o de circunscripción, de circunscripción uninominal es donde en una única circunscripción se vota un único representante. ¿Se acuerdan cuando les hice el Excel para Inglaterra? ¿Sí? Y un Sí, sistema, profe. ¿sí? Y un sistema de candidatura individual es uno en el que uno tiene que elegir candidatos individuales en una boleta, más allá de cómo sea después la forma de reparto. En Alemania, el sistema es de representación proporcional y toda la política está pensada en términos de partidos. Y un partido, para participar en el Parlamento, tiene que obtener como mínimo el 5% de los votos válidamente emitidos para ser miembro del Parlamento. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Si un partido no obtiene en una elección más del 5%, ese partido no tiene representación parlamentaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si un partido obtuvo 3, 4, 4,5% de los votos, que es una suma considerable, de repente uno puede tener ahí 1 millón de votos, ¿m? Ya sea provincial o ya sea nacional, ese partido no tiene representación parlamentaria. El partido AfD durante muchos años existía, pero no tenía representación parlamentaria y eso era un gran desincentivo a seguir participando electoralmente. Por eso todos los partidos cuando nacen en Alemania nacen primero de manera regional, porque es más fácil obtener representación regional que representación nacional. La representación es importante, porque la representación es la que le genera al partido ingresos genuinos por parte del Estado. Y sin ingresos el partido no existe, porque no tiene cómo sostenerse ni hacer campaña. En 2013, el partido AfD tiene representación por primera vez y aparece en el Parlamento con una cantidad de diputados enorme. Y muchos se sorprenden diciendo, de repente este partido sacó tantos representantes y lo que había pasado era que las elecciones anteriores no llegaba al famoso 5% que le permitía obtener algún grado de representación. Entonces, si uno ponía el 4,5 en el sistema DONT, tal vez le daba 30 diputados. La Asamblea de Alemania tiene un montón de diputados, no sé, como 500 o 600. Pero como no, el partido no obtenía más del 5, no podía llegar a tener unos 30, 40, que era lo que por porcentaje le correspondería. Y el día que pasó el umbral, lo pasó teniendo 12%. Entonces apareció en la asamblea con 80 diputados. Era un montón. Entonces en el titular apareció, ganó la extrema derecha con un montón. ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que ya venía arrimando, pero no podía pasar el 5. ¿Por qué existe el 5 en Alemania? ¿Saben por qué existe el 5% de umbral mínimo exigido para que los partidos tengan representación parlamentaria? Existe. Pregunté porque tal vez alguien leyó y sabe. No. Tienen un umbral muy alto porque la idea en Alemania fue evitar la existencia de minorías
antisistema que participaran del sistema intentando destruir al sistema por adentro. Porque eso fue lo que había pasado con los partidos antisistema antes de la llegada de Hitler al poder. Tanto el Partido Comunista como el Partido Nacional Socialista de Hitler eran partidos antisistema que participaban del sistema político alemán. Y durante mucho tiempo, sobre todo el partido nazi, se habían mantenido con un caudal de votos muy bajo, pero con una mínima representación parlamentaria. ¿Entienden lo que digo? Y en el momento en que se dio una fuerte crisis económica y producto de otros factores, bueno, el partido nazi que tenía una representación minoritaria al principio fue creciendo, vamos a decirlo así, ayudado por el propio sistema. Es decir, el sistema le da dinero y financiamiento y representación y voz, con Z, a los partidos que tienen representación parlamentaria. Entonces le permitía el sistema con una baja representación existir y ser parte. Entonces, cuando en Alemania Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el nuevo sistema de gobierno europeo, perdón, el nuevo sistema alemán en la Alemania Occidental, que era la Alemania que pertenecía al lado del mundo libre, entre comillas, la primera regla fue expulsar al Partido Comunista y al Partido Nazi en los años 53 y 56, 1900, y en poner un umbral muy alto, ¿sí? Para evitar que existiesen. Y durante todos los años y hasta el año 2013, los partidos antisistema no fueron parte de la asamblea. ¿Escuchan lo que digo? Y a partir del 2013 en adelante, lo único que crecieron fueron estos partidos que podríamos llamar, yo no sé llamarlo así o no sé. No sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, no importa. Partidos antisistema fueron creciendo cada vez más. Y son partidos de derecha conservador y de izquierda conservador. El partido de derecha conservador es este que les menciono, AfD, que ya es súper fuerte, pero que fue creciendo del 2006 en adelante, les diría. Y el partido de extrema izquierda, o de izquierda conservadora, o no sé cómo llamarlo, nuevo, es un partido que se llama... ¿qué me pusieron ahí? Esperen, que les comparto una nota. No sé qué compartir. Pero lo tengo acá mejor. Esta nota no, esperen, que tengo un montón de fotocopias por todos lados. A ver. No, este sobre no es. Bueno, ya sé dónde lo tengo. Acá. Esta se llama. Acá, ¿cómo se llama? Esta. ¿Ven ahí? Sara Wagenknecht. ¿Esta que está acá? ¿Leen ahí? ¿O no? Esta chica, esta piba, esta piba, esta líder de izquierda, formó un partido que lleva su nombre. SW, a ver si lo voy a abrir. Comparto acá, esperen. Sara Wagenknecht, ¿ven esta que está acá? Es esta, creo. No encuentro el nombre del partido, pero el partido lleva su nombre. Alianza Sara. Bueno, es una sigla, SW no sé cuánto. Es un partido
Eh, Salvo, después la leen la nota. Es un partido que es un desprendimiento de la izquierda tradicional europea. Perdón, alemana. Alemania tiene un partido de centro conservador, el de Angela Merkel. ¿Le suena? CDU, SSU. Después tiene un partido de izquierda tradicional, socialista, el SPD. Ay, te agradezco, Tomás, por todos los apuntes que me vas pasando. Ahí los voy leyendo. Eh, y el partido de conservador de derecha y el partido conservador de izquierda, o bueno, no sé cómo llamarlos, los tradicionales, son los partidos de centro en Alemania. Después hay un partido liberal, FPD, y después hay otro partido de izquierda tradicional que se llama Die Linke, que sería la izquierda. Todos estos partidos que acabo de nombrar, estos cuatro, FDP, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Conservador de Angela Merkel, SSU-CDU y Die Linke, son los partidos tradicionales de izquierda del sistema político alemán. Por extrema derecha, AfD. Y ahora, por extrema izquierda, un desprendimiento de la izquierda. Básicamente eso les quería decir. También. Que es este que se llama, como acá me puso Tomás, BSW. La B no sé de qué es, pero Sara es la S y W es el apellido de esta mujer. Esta mujer era miembro del partido de izquierda Die Linke y rompió con la izquierda y formó otro partido de extrema izquierda. ¿Y cómo es el discurso de esta extrema izquierda? Bueno, vieron que Oscar recién estuvo diciendo que yo expliqué la clase pasada cómo son la izquierda y la derecha europea. Este partido de izquierda es un partido de izquierda que se asocia mucho a la derecha. ¿Por qué? Porque es nacionalista y al mismo tiempo con discursos ambivalentes y por momentos de odio respecto del extranjero. Entonces se empieza a acercar a los partidos de extrema derecha. Y este escenario es el escenario que se está dando en la Alemania actual, que es muy parecido a el escenario de la Alemania de las guerras mundiales. Un escenario en donde les empezaba a ir cada vez mejor a la extrema derecha y a la extrema izquierda, y en donde el centro, que eran los conservadores y la izquierda tradicional, el Partido Socialista, empezaban a ser vistos como partidos que se desentendían de los problemas de los sectores populares. Esto que pasó en la Alemania, que permitió la emergencia de partidos fascistas o nazis, sí. Gracias, Mauro. Alianza Sara Wagenknecht por la razón de la justicia, así se llama tal cual. Estos dos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda son los que están teniendo cada vez más votos en Alemania. Puntualmente, en la elección de este fin de semana, me tienen paciencia y busco la nota de dónde fue. Un segundo, ya que estoy. Espérenme. Son notas que me mando a mí mismo. Un segundo. Acá. Acá. Ah, sí, acá. Copiar enlace. Voy a dejar de compartir y voy a compartir este. ¿Dónde está Google? ¿Cómo me cuesta? Acá. ¿Ven mi ventana acá ustedes? ¿Está? ¿Ven ahí? Esta Brandenburg. ¿Leen ahí Brandenburg? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Bueno, este es un sitio francés porque no salió noticias acá. En Brandenburgo, que es el tercer estado, el partido SPD sería el socialismo del actual primer ministro que se llama Olaf. Dice, resiste, pero la extrema derecha progresa
digamos, con claridad sería, netamente, con claridad. Y dice, leo acá, los socialdemócratas ganan en este estado, Brandenburgo, la elección regional de Brandenburgo, que está en el este de Alemania, considerado como un test para la coalición gubernamental que está en el poder nacional, pero son, taloné viene de talón, son perseguidos, digamos, ahí cabeza a cabeza como Colapinto, que ahora lo tenemos muy presente porque estamos ahora todos a full con la Fórmula 1, por AfD, el partido de extrema derecha. Y lean acá, los verdes, me olvidé de decirle, los verdes también eran otro partido importante. Los verdes, Dick significa, bueno, se caen en picada, y la alianza Sarah Wagenknecht confirma su ascenso. ¿Ven acá? Y acá en los resultados dice, ¿me están siguiendo lo que estoy leyendo? Perdón que esté en francés, pero lo estoy traduciendo. Sí, sí. Dice, el canciller federal alemán Olaf puede respirar. Su partido, el Partido Socialista Demócrata de Alemania, SPD, ganó contra las encuestas de opinión la elección regional en Brandenburgo, uno de los bastiones de la antigua República Democrática Alemana, que es del este. Según los resultados provisorios, estoy leyendo por acá, bueno, habría ganado en Brandenburgo o habría mejorado 4,5 puntos respecto de su elección del 19, que había sacado 30,9 y no, perdón, sacó 30,9 y en el 19 había sacado 26,2. Pero miren acá abajo, el partido de extrema derecha AfD sacó 29,2 y en el 19 había obtenido 23%. Y, bueno, estos son los del extremo, de los del socialismo. Y en tercera posición, acá, el Partido Conservador de Izquierda, lo ponen en Francia, la alianza Sarah Wagen, ve acá, BSW, que se presentaba por primera vez, hace una digna elección, dice. Ya le había ido bien en Turingia y en Sax, que son los estados donde hubieron elecciones la vez pasada, y obtuvo 13,5%. Y esta es una decisión del partido, como dice acá, Die Linke, que es la izquierda tradicional, que había sacado en este estado la vez pasada 10,7 y ahora le fue como el culo a este partido de izquierda. Dejo de compartir. Lo que estoy queriendo decir es que en el Parlamento, bueno, ahí lo puso todo, no sé qué pusiste y no puedo seguir leyendo, pero voy a seguir explicando. Lo que estoy queriendo decir es que en Alemania lo que está pasando es que los partidos de extrema derecha y extrema izquierda van poco a poco aumentando su caudal electoral y los que lo van perdiendo son los partidos tradicionales, que son partidos que que en Alemania y en general en Europa están asociados a lo que nosotros podríamos entender como la casta. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Conservador de derecha como el Partido Conservador de izquierda, que es el socialismo, yo llamo conservador de izquierda a lo que ellos llaman la izquierda tradicional, el socialismo, están asociados a hacer negocios con el Estado en menosprecio de una población que vive cada vez peor, por llamarlo de alguna manera. No sé si siguen lo que estoy diciendo. Y esto es lo que se está... Sí, decimos, Oscar. No, sí, se está entendiendo cómo lo va llevando. Profe, ahí Fabi quiere entrar y le das el ok. No, ya Ahí, puedo entrar, gracias. Ya entró. ahí sí yo le fui dando, ahí de ahí digo lo que ya... Sí. ¿Qué me quedó por decir? Sí, tenía que decir tres cosas de Alemania, ya que estoy. Una es el umbral. Es difícil que los partidos extremistas puedan entrar, o era difícil hasta el 2013. Ahora entraron todos. Pero así se habían construido los partidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y así funcionó hasta comienzos del siglo XXI, en donde todo se está desmoronando y con mucha mayor fuerza a partir del 2008/2013 por eventos que estuvieron pasando. Vamos a nombrar dos importantes: la crisis económica del 2008-2009 y 2013, la irrupción
de los celulares en nuestras vidas. Son dos elementos fundamentales que han transformado el mundo tal cual lo conocemos hasta hoy. Perdón, la crisis del 2008 y el otro, los celulares, ¿habías dicho? Sí, perdón, lo sinteticé así porque es muy complicado, No, pero no, en todos los estados, ustedes adviertan cada vez que lean una noticia de algún país que en el 2013 algo ocurrió. En todos los estados van a ver que en el 2013 algo pasó. Alguien se volvió loco, alguien se transformó, alguien se rebeló, pasó lo inesperado. ¿Vieron que lo vimos con el Brexit? ¿Se acuerdan? Lo vimos con Donald Trump, lo vimos con el Brexit. Este, bueno, en Brasil fue importante una manifestación que empezó en el 2013 también contra Lula sin que nada importante estuviese pasando y de repente todo se convulsionó. Bueno, no importa, ¿no? Básicamente, esto para decirles que todos los manuales y textos que tienen para leer están ubicados en este periodo que va entre post Segunda Guerra Mundial y 2008. A partir de ahí todo se transformó. Y muchas veces la literatura que leen, yo lo llamo literatura, pero bueno, pónganle el nombre que quieran, a los textos que les dejé para leer, están ubicados en ese periodo y no entienden bien qué está pasando en este periodo. No hay mucha bibliografía nueva que explique nuestro presente, que es bastante complejo. Bueno, en Alemania, ¿cómo se construyó ese periodo que va entre 1950 o 1945 y el hoy? Bueno, con un alto umbral, que llamamos un umbral del 5%, como barrera para impedir que las minorías accedan al Parlamento. Esa es una de las características fundamentales. La otra característica fundamental es una que tiene que ver con la forma, escuchen esto que voy a decir ahora, por favor, la forma de desbancar a un gobierno. Cuando Hitler asume el poder, 1933, 90 años, 91. El Parlamento era un Parlamento obstruccionista. ¿Qué significa? Que hacían mociones de censura para echar al primer ministro, ellos lo llaman canciller al primer ministro, pero no es el ministro de Relaciones Extranjeras. El canciller es el primer ministro. Y entonces los partidos de extrema derecha y extrema izquierda que se odiaban y después se perseguían y se mataban violentamente, hacían fuerza ¿para qué? Para echar a los cancilleres, primeros ministros, pero no se juntaban para formar gobierno. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eran obstruccionistas, pero no podían conformar un gobierno porque se odiaban mutuamente. ¿Y qué fue lo que fue pasando en Alemania en los periodos previos a la asunción de Hitler? Lo que ocurrió fue que cambiaban constantemente los gobiernos porque había mociones de censura que echaban a los cancilleres de los partidos tradicionales, ya sean de la derecha más tradicional o del Partido Socialista más tradicional. ¿Sí? Y esto fue desgastando y erosionando el poder de los cancilleres que lentamente y sin quererlo fue generando un odio y resentimiento al sistema político, al régimen de gobierno en su conjunto. Eso es lo que intenté explicarles la vez pasada cuando hablamos de la idea de juicio político. ¿Se acuerdan cuando hablamos de juicio político la vez pasada, que se coqueteó con la idea de juicio político? Y yo les dije, miren, es arriesgado hablar de juicio político porque tiene como consecuencia un constante desgaste de las autoridades que conlleva un progresivo desgaste del régimen en su conjunto, que pierde legitimidad y que nos hace empezar a pensar en opciones que podríamos llamar antidemocráticas. Por ejemplo, paréntesis, el sábado hubo un acto
de Máximo Kirchner. No sé si lo escucharon, no escuchan, no sé. En un momento, más allá de que está hablando de la interna que hay en el justicialismo en este momento, entre la cámpora y el sector de Kicillof, que no sería la cámpora, esto es una interna propia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, siempre Máximo Kirchner hace referencia a el tema del voto popular y las urnas. Y dice, y dijo una parte del discurso, escuchen, dice, Milei vetó la ley de los jubilados y ahora va a vetar la, la ley de las Universidad. universidades, ¿sí? Financiamiento. Exactamente. Y dice Máximo Kirchner, atiendan a lo que voy a decir del discurso, porque está relacionado con lo de Hitler y el sistema político y el régimen y la legitimidad. Y dice Máximo Kirchner, en el discurso del sábado, dice, no nos quejemos del veto, dice Kirchner, dice, no nos quejemos del veto, porque el veto finalmente dice, es una herramienta del Ejecutivo. En todo caso, dice, y no, y agrega, tenemos que construir una legitimidad popular diferente, pero siempre haciendo énfasis en la legitimidad popular. Y dice, en todo caso, construyamos una opción diferente popular para ganarle a Milei y no hagamos lo que sería, yo ahora voy a traducir un poco la idea de fondo de lo que dice ahí Máximo Kirchner, y no hagamos un bloqueo parlamentario, institucional, que pueda finalmente erosionar la base de legitimidad de un gobierno. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con lo que estuve tratando de explicar la vez pasada, tomando el discurso de Cristina, cuando yo les contaba que ella había desactivado la idea de juicio político, porque hace mucha referencia a ella ¿a qué? A la legitimidad popular en las urnas. Y sigo con el razonamiento. Porque ¿qué pasa si empezamos a hacer bloqueos, piensan ellos? ¿Qué pasa si empezamos a hacer bloqueos, Boyarí, y, institucionales? Podríamos generar, yo pienso, creo que piensa Cristina, podríamos generar un bloqueo institucional que haga que el gobierno actual no pueda progresar en sus políticas públicas. Pero ¿quién capitaliza? Pienso yo, que piensa la presidenta, la antigua presidenta, la expresidenta. ¿Qué es lo que yo pienso que ella cree que pasa? Claro, no capitaliza su facción o su partido el descontento social ante un bloqueo al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que la gente le agarra es bronca con el sistema político en su conjunto que no da respuestas. O sea, ¿y qué tenía en mente tal vez en una visión institucionalista más cerca de Alfonsín que otra cosa? La idea de que erosionar la autoridad a través de bloqueos institucionales lo que termina haciendo es generar una parálisis del conjunto en el régimen democrático. Vuelvo a Alemania. Esto fue lo que le pasó al sistema político alemán en el momento en que habían constantes bloqueos por parte de la extrema derecha comunista de Hitler y la extrema izquierda comunista a los cancilleres que asumían el poder sin fuerza parlamentaria. Y eso fue lo que pasó en Alemania entre 1925 y 1903 y que terminó con la designación de un partido de extrema derecha, ¿sí? Con la solución, como solución a los constantes bloqueos que había entre un partido y otro de los partidos tradicionales. Y cuando asume la extrema derecha en Alemania, no asume para consolidar el régimen democrático, asume para destruirlo desde adentro. Entonces, cuando se construye el régimen democrático alemán de la postguerra en la Alemania occidental, se construye con esta mirada de evitar, con el umbral del 5% y con esta regla que voy a decir ahora, a los extremismos que quieren asumir dentro del sistema para destruirlo. ¿Y qué es lo que hacen en Alemania? Elaboran la
una cláusula, ahí viene la enseñanza, que es una moción constructiva de censura. Repito, moción constructiva de censura. En Alemania, a partir de 1955, no me acuerdo el año, yo tiro más o menos, pero es este periodo, para que las facciones políticas partidarias del Parlamento puedan desbancar a un primer ministro, tienen que sí o sí saber quién va a ser el nuevo gobierno que lo va a reemplazar a esa gestión que queda desbancada. Es decir, una minoría o dos minorías que no se juntan no pueden echar a un gobierno si previamente no saben cuál es el gobierno que las va a reemplazar. Y a eso llamamos moción constructiva de censura. Esto es para evitar la inestabilidad de los gobiernos que pueden ser, que pueden tener poco apoyo parlamentario, ¿sí? Y que pueden tener que verse sometidos a facciones que los quieren desbancar, pero que no se juntan entre sí. Hoy está la extrema derecha, ahora y ahora la extrema izquierda. Vamos a ver en los próximos años a venir qué tan fuerte es esta lógica que pensaron hace muchísimos años en Alemania para evitar partidos que no se quieren juntar porque se odian, pero que son oposiciones a los partidos de centro. Vamos a ver si el sistema alemán puede, con sus mecanismos que establecieron hace muchísimos años, evitar que el sistema sucumba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eh, em, España tiene el mismo sistema que Alemania. Lo desarrollo un poco más. ¿Cómo es el sistema? El sistema en la práctica funciona así. Pueden juntarse todos los miembros de la Cámara que se llama el Bundestag. Tienen dos de ellos, como nosotros. El Senado y diputados. Senado se llama Bundesrat y el Parlamento, la Cámara de Diputados se llama Bundestag. Creo que es Bundestag, ¿no? Creo que sí. El Bundestag es los diputados que son los que finalmente le dan la confianza a un canciller. Si quieren desbancar a un gobierno en Alemania, pueden hacerlo, pero al mes siguiente de haberlo desbancado, tienen que decir a aquellos que lo desbancaron cuál es el gobierno que se va a conformar para reemplazarlo. La idea entonces, repito, es evitar mayorías obstruccionistas que no sean constructivas. Repito cómo sigue funcionando. Si al mes no consiguen o no forman o no saben cómo va a ser ese gobierno que va a reemplazar al gobierno que están desbancando, el gobierno que estaba continúa por un año en el cargo. Después de ese año, tienen que desarrollarse elecciones. ¿Se entendieron? Así funciona la práctica. ¿Por qué es así? Porque en la época de la Alemania de Hitler, previa, habían elecciones cada 60 días y la gente estaba, para que ustedes entiendan en términos actuales, hinchada a las pelotas de ir a votar cada 60 días y ya no le importaba ir a votar, porque aparte las mayorías no cambiaban tan rápido de elección a elección. Y lo que fue pasando fue que se fue pudriendo todo. Y en aquel entonces los ministros rivalizaban entre sí y decían, bueno, si no, llamamos elecciones de vuelta, y lo que finalmente pasó fue que dejaron de llamar elecciones, asumió un partido minoritario, se quedó en el poder, y desde el poder, a través de los mecanismos de la violencia, la persecución bueno, la muerte, se hicieron del Parlamento y el sistema derivó en un régimen
totalitario, si quieren, en términos de Hannah Arendt, que estuvimos ahí con Ari hablando la vez pasada. Entonces, umbral del 5%, expulsión por decisión del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que sería como la Corte Suprema de Alemania, del Partido Comunista y del partido de extrema derecha nazi en los años 53 y 56, y voto constructivo de censura. Los tres pilares que sostienen o que sostuvieron hasta ahora y que están poniendo y casi hoy están entrando en crisis el sistema político alemán. ¿Qué se siguieron hasta ahí? Tengo dos cosas más para decir. Una, ¿qué es lo que está haciendo entrar en crisis al sistema político alemán? ¿Preguntas hasta acá? ¿O sigo? Ve que termino haciendo monólogos, ¿cómo lo odio? No, seguí porque por ahí te hacemos una Sí, pregunta. yo me quedé ahí. ¿Qué es lo que hace que se desestabilice el sistema político alemán? Bueno, lo que hace que se desestabilice, no sé. Lo que intentaron hacer para que no se desestabilice, lo que intentaron hacer para que no se desestabilice, yo no sé si efectivamente es esto, pero bueno, lo que intentaron fue poner la cláusula del 5% de umbral para que no puedan entrar al Parlamento minorías que quieren destruir el régimen democrático, prohibir por una cuestión decisionista al Partido Comunista y al partido de extrema derecha nazi en los años 1953 y 1956, es muy, muy concreto y puntual esto, ¿sí? De participar y de prohibir después en la misma Tribunal Constitucional Federal cualquier partido que ellos consideren antisistema. Esto tómenlo todo con pinzas, ¿eh? Y como número 3, la moción constructiva de censura para evitar que se junten tres perejiles y te voten la destitución de un canciller sin saber a quién van a poner después. Esto para que lo entiendan. Yo ya estos chistes ya no los hago más, pero bueno, lo voy a hacer una vez más. Ya ni es chiste. Ya esto es un desastre. Esto habla de lo pésimo de mi edad. Me veo con el pelo cortado y los anteojos. Un abuelo es poco. No, no digas, el profe. Me da miedo. Es un desastre. Bueno, pero La realidad es lo ¿eh? más importante de aceptar. Pues yo me acuerdo, escuchen, cuando yo era pibe, íbamos a bailar. No sé si ni siquiera se dice ir a bailar, pero bueno, se decía ir a bailar. Entonces, de repente había dos, tres que decían, che, yo no quiero ir a bailar, no me cabe, esta propuesta no me cabe. Entonces, de repente nos encontrábamos a las 12, 12:30, 1, la cosa se extendía, sin, sin ir a ningún lugar. Entonces, de repente uno proponía, vamos a bailar a tal lugar, ¿no? Es así se decía. Y, y tres, cuatro, y dos de repente decían, no, yo no quiero, y se convertían en una minoría obstruccionista que boicoteaba la actividad, pero no proponía nada propositivo. ¿Y dónde terminaba la salida? En un McDonald's a las 5 de la mañana, que era como el sinónimo de decir, simbólicamente, terminar comiendo un Big Mac a las 5 de la mañana como lo más patético que te podía pasar, pero así terminaba la salida. ¿Y eso se debía a qué? A una minoría obstruccionista que no proponía nada nuevo, pero que obstruía todas las medidas propositivas de alguien que decía, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro. Entonces a mí se me ocurrió, yo me acuerdo que yo ya venía estudiando esto, tenía 21, ya el sistema alemán ya existía desde el 50 y pico, estoy hablando del año 2000. Yo decía, chicos, hagamos como hacen los alemanes. Moción constructiva de censura. Si vas a decir, no vamos a bailar acá, propone qué vamos a hacer. Yo ahora esto yo no sé cómo se podría traducir en la actualidad, yo estoy grande, pero ustedes entienden el ejemplo que estoy dando. Esto es para no hacer un obstruccionismo que lleve al fracaso
bueno, puntualmente del régimen y mi ejemplo, de una salida de unos adolescentes idiotas que bueno, con ganas de coger. No había muchas vueltas para darle al tema, ¿viste? Estamos dando vueltas, a ver qué hacemos. Y todo naufragaba en un McDonald's, mirándonos las caras. ¿Me entienden lo que digo, no? El patetismo. El partido patético era. Bueno, pero escuchen este ejemplo que les quiero dar ahora. ¿Ustedes se acuerdan o conocen lo que pasó en el 2000, en el 2003? Siempre lo hablamos. La idea de, em, la idea no, la competencia de tres facciones peronistas en la elección. ¿Sí o no? Kirchner, siempre lo digo porque es el ejemplo, el único que tenemos. Kirchner, Menem y Rodríguez A. ¿La tienen esa? 2003, Sí, esa sí. elección. Bien. En esa elección, ¿qué mostraba esa elección de tres facciones dentro del peronismo? Que entre los tres facciones del peronismo hacían el 60% en el resultado, pero no se juntaban, no resolvían el liderazgo del partido, la verticalidad. Menem ya no podía construir una mayoría, Duhalde era su gran rival interno, Rodríguez A representaba a las provincias del interior que siempre tienen a un gobernador que pica en punta, pero ninguno terminaba de consolidar al interior de la facción de lo que podríamos llamar el peronismo una línea sobre la cual todos se encolumnasen. Entonces, había sido muy obstruccionista, si quieren, del Partido Radical o de la Rúa o del liberalismo, de la convertibilidad, no sé, no importa, de lo que estaba en el gobierno en ese momento, pero no habían podido resolver. Y en esa no resolución se da esta elección de tres. Si nosotros trasladamos esas tres facciones del peronismo al modelo alemán, lo que tendríamos es, digamos, si trasladamos esas facciones a un sistema con otras reglas, como el alemán, lo que tendríamos es esto, tres partidos que si no se ponen de acuerdo sobre quién va a ser el que va a ser canciller, ninguno, digamos, no, lo que iba a seguir habiendo en el poder era el partido que ya estaba, que en este caso sería el de la Rúa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y, es, y lo que hace el régimen alemán es evitar los obstruccionismos, que podrían haber sido en ese caso ese que pasó en ese momento que terminó, bueno, no sé si terminó, que bueno, que no que terminó sería la palabra, que el desenlace fue que Menem se retiró de la campaña porque tenía un 25 que no le alcanzaba para nada, que como el régimen es presidencialista, el que gana se lleva todo, no importa con qué mayoría, y que no hacía falta del Parlamento como un grupo de gente que levante la mano para votar un ejecutivo, porque en nuestro presidencialismo no se conforma ejecutivo a través del Parlamento levantando la mano. Pero en Alemania, para conformar gobierno, hace falta que haya un Parlamento que le levante la mano a un canciller, que nosotros llamamos primer ministro, pues el canciller. Y ellos tienen, entonces, ¿entendió, Ivana? Estas tres reglas, la moción constructiva de censura, el umbral y evitar a las minorías como mecanismo para bueno, mantener gobiernos con fuertes mayorías. Hoy, en la actualidad, el gobierno alemán es un gobierno compuesto por el Partido Socialista, el Partido Conservador y el Partido, creo que es liberal. No, no, mentira, mentira, mentira. Dije cualquier cosa. El Partido Socialista, el Partido Liberal y el Partido Verde. Creo que son esos. No estoy seguro. Pero son partidos de sistema, básicamente. ¿Sí? En el libro este que siempre lo muestro. ¿Se acuerdan? Siempre lo muestro. En la parte de Alemania, vieron que hay cuadritos que yo les mostré en el capítulo 3 cómo forman ejecutivos cada uno. Está
el cuadrito de cómo forma gobierno Alemania. ¿Qué libro es? Y es Sistemas Políticos Comparados de Pasquino. En la página, estoy buscando, en la página 118 está este cuadro. Ustedes lo tienen en los textos que tienen para leer, que dice características distintivas del cancillerado alemán, y dice, tienen un jefe de Estado, que es para nosotros el presidente, ¿cierto? El jefe de Estado es elegido con mandato quinquenal, que significa que lo votan por 5 años, pero no es la elección de un presidente como el nuestro, ¿eh? Es una figura que reemplaza al monarca. Ustedes tienen que saber que en Alemania tenían al Kaiser, no, al príncipe, perdón, Guillermo II, me fui a la mierda, ¿no? Pero bueno, no importa. Guillermo II, y en algún momento de la historia de Alemania dejaron de ser monarquía para pasar a ser una república. Y en el momento en que dejan de ser monarquía para pasar a ser una república, dicen, bueno, tenemos que reemplazar al rey. ¿Con qué lo reemplazamos? Con un presidente. ¿Pero es el presidente que tenemos nosotros? No, es el presidente que reemplaza al rey en las funciones del rey. Voy a decirlo una vez más porque la audiencia se renueva. El rey no gobierna, siempre lo digo, pero asegura la existencia de un gobierno. Entonces, ¿qué hace el presidente alemán? No gobierna, pero asegura la existencia de un gobierno. ¿Entienden? Y esa es la función del presidente cuando lo eligen. Leo. El presidente es elegido por mandato quinquenal renovable por una sola vez por los miembros del Bundestag y por un número de representantes elegidos por los Länder en proporción a la población. Es decir, lo eligen un poquito entre los diputados y otro poquito entre los representantes de los parlamentos regionales. ¿Sí? Pero escuchen, es importante la elección de este presidente, pero no tanto en la medida en que estos presidentes no gobiernan. Saben que cuando asumen, asumen para jugar de árbitros. Esa es la función. ¿Viste como dice, un árbitro dice, mira, yo soy hincha de River, o de Boca, o de Independiente, pero me eligieron como árbitro y me pongo la camiseta negra de árbitro ahora. Y ahora juego como árbitro. Y yo sé que mis colores están más acá que allá, o me gusta tal partido que el otro, pero ahora soy árbitro y tengo que jugar de árbitro. Y así asumen los presidentes en Alemania, de árbitro. Esto, me agarro este que les voy a mostrar ahora, ¿lo ven este que está acá? ¿Lo ven ahí? ¿Saben quién es ese? Ese es Hindenburg, el antiguo mariscal alemán que fue el presidente que le permitió a Hitler ser canciller y que jugaba de árbitro. El tipo estaba re viejo, tenía 80 y pico. El que manejaba todo era su hijo, que se llamaba Oscar von Hindenburg, y el viejo estaba cagá. Y le dijeron, y ponía uno, otro, y hacía de árbitro de los cancilleres. El canciller que asume es el que nombra a los ministros. Sigo con la página. ¿Me están siguiendo en todas mis explicaciones? Yo no te estoy siguiendo. Hijo de puta. Voy. Con la,
¿Qué significa que funciona de árbitro? Claro, que funciona el árbitro significa que no toma partido por las partes. ¿Y qué significa? Que el rey no toma partido por las partes, por los partidos del Parlamento. Y Me cuesta ponerle un caso, un ejemplo. está buena la pregunta que hace Ari, porque a veces nos cuesta entenderlo, pero es así. ¿Vieron que existe la idea de los partidos políticos tienen que ser partidos pero no facciones? ¿Cuál es la diferencia entre un partido y una facción? El partido tiene una idea, una ideología, pero acuerda con los otros partidos respecto de las reglas del juego. Y la facción no. ¿Por qué? Porque la facción quiere destruir a los otros partidos porque los ve como una amenaza a su existencia. Entonces, en la idea de un régimen democrático, los partidos son bien vistos y las facciones no, porque son perniciosas las facciones en cuanto a que están ahí para destruir las reglas del sistema político en su conjunto o del régimen político en su conjunto, digamos, propiamente hablando. Entonces, cuando un presidente asume como árbitro entre partidos que juegan el mismo juego. Pero cuando aparece la facción, es la que hace trampa y que empieza a ir por fuera del régimen queriendo destruir todo. El presidente tiene que decir, chicos, oigan, el que gana, gobierna. El que pierde es oposición. Y cuando hay elecciones y ganan un partido y pierde otro, o hay diferentes porcentajes que gana cada uno de los partidos, el presidente es el que tiene que, como rol institucional, convocar al presidente que más votos obtuvo, al presidente del partido, perdón, el presidente es el que tiene que convocar al líder del partido político que más votos obtuvo y decirle, ganaste, bueno, podés formar gobierno. Y ese presidente no tiene que andar viendo si ese líder de ese partido le gusta o no le gusta, lo tiene que llamar igual, aunque lo odie, aunque en el fondo lo odie. ¿Por qué? Porque es árbitro. Y tiene que decir, y tiene que decir el presidente a los líderes partidarios, compórtense como líderes partidarios adentro del sistema político. Conformen un partido, un gobierno, aquellos que ganaron, repártanse los ministerios y a la oposición, compórtense como oposición en el Parlamento. Y el mismo, Profe, pues, ¿entienden? Ese o sería sea que el presidente sería la figura identitaria del Estado. Ese es el exactamente. rol, Exactamente. Es el que mantiene simbólicamente la unidad de la unidad del Estado. al Que, igual que el rey. exactamente, que es para ellos un rey. Y a nosotros nos es re difícil pensar la figura de un rey. ¿Por qué? Siempre digo lo mismo, pero lo voy a volver a decir. Porque para nosotros el rey, en nuestra idea, en nuestra idiosincrasia, en nuestro mundo, el rey es el enemigo a vencer. Odiamos a los reyes. Están fuera de nuestra literatura, fuera de nuestros manuales, fuera de toda lógica de lo que nosotros entendemos por democracia, un rey. Pero para ellos la democracia va asociada al reino. Tienen sistemas monárquico, republicano, parlamentarios, democráticos, toda la vez, en donde sus estados nacionales están formados alrededor de la idea de un monarca, y ese monarca es como el papá del estado. Y si desaparece la figura de monarca, todas esas comunidades de las que hablamos al principio, que son comunidades locales, que cada uno habla su idioma, con sus tradiciones, sus bailes, sus polleras, sus instrumentos, sus ritos, se odian entre sí, compiten en los campeonatos de fútbol, en los campeonatos de lo que sea, son todas católicas y todas se organizan alrededor de un rey. Se odian, pero el rey, bueno, el rey es el que nos unifica a todas y jugamos adentro de esta lógica en la que el rey es el que mantiene la unidad. Cuando desaparece el rey, porque el Estado pasa de realista
monárquico a republicano, el presidente reemplaza al rey con esta misión. Todas esas regiones y esas comunidades, con esas historias y memorias locales que conforman un reino que después pasa a ser una república democrática, están organizadas en torno a reglas básicas de convivencia y a un árbitro que las aúna a todas. Ese es el presidente. ¿Entienden esto que digo? Y es Ahora, más, profe, sí, si estamos sí, hablando de identidad nacional, sí. si estamos hablando del ser nacional que representaría esta figura presidencial como la figura del monarca, ¿por qué nos asusta esta Europa nueva que quiere volver a, a- a estos conceptos nacionales de otrora, ¿no? Y dejar, o sea, esta crítica que ellos hacen a la globalización y a la reivindicación de identidades nacionales. La verdad que la pregunta de Edgardo es excelente. Edgardo, te agradezco. Me hace mostrar esto que voy a mostrar ahora. Em, escuchen, ¿eh? Edgardo, voy a responderte con un texto. La verdad que Bueno, la pregunta es excelente, es excelente. Fuera de joda lo digo. Miren, multiculturalismo. Miren acá, este texto que está acá, este. Orbán, leen ahí el que marqué. Orbán y los valores europeos, ¿sí? A ver si lo voy a abrir un poquito para responder si el copete me ayuda y si no, no. Voy a dejar de compartir para compartir el texto. Un segundo. Em, leen acá la insurgencia antiliberal de Orbán y los valores europeos. Eh, el futuro de la Unión Europea se describe también en Budapest, donde Víctor Orbán desarrolla una estrategia antiliberal con el objeto de transformar la Unión desde dentro. Los sectores progresistas a menudo denuncian que ello, lo de Orbán, representa una afrenta a los valores europeos. O sea, cuando lo denuncian a Orbán, los partidos tradicionales le dicen, Orbán está yendo en contra de los valores europeos. Pero él dice la autora esta, Lily Lynch. Pero estos valores no son evidentes. Esto es lo que está diciendo Edgardo. Y el propio mandatario húngaro, Víctor Orbán, pretende representarlos. ¿Qué cosa? A esos valores europeos que él dice representar. De manera no poco oportunista, desde posiciones, escuchen acá, nacional conservadoras, aliado a los populistas radicales. Yo salgo, ustedes leen el texto. ¿Qué dice Orbán? Lo que dice Edgardo. Así que no sé si lo estuviste leyendo, Edgardo. Orbán desde Hungría dice, loco, ¿cuáles son los valores europeos? Los valores europeos son los cristianos. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí que yo no soy europeo? Ustedes no son europeos, le dice Orbán a lo que ellos llaman los conservadores, los de la extrema derecha, llaman Bruselas, que sería el Banco Mundial y Alemania, que es a quien Orbán denuncia. Soy yo el que está preservando los valores europeos de ustedes que dejan de entrar a los inmigrantes. ¿De qué me hablan a mí de valores europeos? Yo los defiendo los valores europeos, dice Orbán. Entonces, claro, Edgardo dice, repito lo que hizo Edgardo, ¿por qué tanto miedo entonces, fue así que me dijo, a los partidos estos de extremismo si finalmente son estos partidos los que están defendiendo los valores europeos? Y lo que Víctor Orbán está poniendo en énfasis, justo con ese mismo término, que es globalismo, que es el mismo que Edgardo empleó, es si finalmente soy yo el que estoy defendiendo estos valores que los partidos tradicionales están traicionando, permitiendo que entren los extranjeros y soy yo el que defiendo a la comunidad. Finalmente, el presidente alemán, que viene a, a mantener la unión de Alemania, que representa la unión de la Europa, lo que está haciendo es permitiendo la invasión del extranjero, atentando contra los valores de la propia unidad comunitaria que dice defender. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Y entonces, claro, está poniendo todo patas para arriba. Y uno podría decir, bueno, ¿y a quién defiende el presidente? Y ahí ya me voy por fuera del sistema. ¿A quién defiende el presidente alemán? Y bueno, yo no sé si está defendiendo los valores tradicionales de Alemania o está defendiendo el ajuste. Perdón que lo tire así fuerte, pero bueno, si Alemania representa el Banco Mundial, la banca, el ajuste del resto de los partidos, de los países, ahí se da una lógica. Bueno, no me quiero ir de ahí, pero lo que dijo Edgardo es perfectamente atinado. Yo vuelvo con la idea de que, y entonces, ¿cómo se nombra un canciller? El presidente de Alemania, que hace de rey, es el que, como dice el cuadro, ustedes lo pueden leer en la página 118, nomina. ¿Qué significa nominar? Nombrar. El presidente es el que nombra a el canciller. Y el canciller es el líder del partido político mayoritario que conforma, junto con el resto de los partidos que levantan la mano, un gobierno compuesto por un montón de ministerios repartidos entre los partidos políticos que conforman una mayoría absoluta dentro del Parlamento. ¿Entendieron esto que acabo de decir? ¿O lo dije muy rápido? O bueno, este, son 598 o 600 más o menos los miembros del Parlamento alemán, 69 los miembros del Bundesrat, que sería el Senado, y el sistema electoral es el que les expliqué, proporcional, con la umbral del 5%, y las elecciones creo que son cada 5 años. Los primeros ministros son estables. Son estables. ¿Qué significa? No son desbancados arbitrariamente por mayorías ocasionales en el Parlamento. ¿Por qué? Porque es difícil, por un lado, conformar mayorías obstruccionistas que nombren nuevos gobiernos, uno, y dos, porque siempre digo lo mismo, pero lo vamos a repetir acá, porque cuando uno obtiene un ministerio, no va a querer largar el ministerio. Que cambie un gobierno significa perder el cargo y los privilegios. Lo que muchas veces mantiene estable un gobierno son los ministerios y las secretarías de los miembros del Parlamento que están a cargo de esas secretarías y de esos ministerios. Es decir, si de 600 diputados, 301 levantaron la mano para votar un canciller, es porque en realidad hay 301 cargos políticos que van a ser adjudicados en diferentes cargos políticos del Ejecutivo. ¿Entienden lo que digo? Entonces es muy difícil que levanten la mano para decir cambiemos el gobierno. Tienen que tener asegurado no solamente una nueva mayoría, sino el cargo que va a tener cada uno de esos nuevos 301 diputados que van a votar un voto constructivo de censura. Y es re difícil organizar 301 cargos nuevos a repartir. Sí, Ari. Ese, absolutamente todo, siempre pasa eso, que todos los que votaron al primer ministro, todos tienen un cargo en el gobierno. Y dos cosas ¿O voy a hay decir. obediencia partidaria y de ahí se Es explica así. que mantienen? Alemania no es tan evidente. Lo decía también por otra cosa, porque Alemania no permite, oigan lo que voy a decir ahora, gobiernos de minoría. ¿Qué significa? Para votar un canciller tiene que tener levantadas la mano la mayoría absoluta. Es decir, no puede haber una minoría, digamos, importante, pero minoría al fin, que forme un gobierno minoritario. Entonces se tienen que poner de acuerdo igual para levantar la mano para votar a ese gobierno mayoritario. Entonces, si vos sos el uno de los 301, vas a decir, bueno, yo levanto la mano, pero ¿qué me dan a mí? Sí, para que yo levante la mano y vote ese gobierno. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que muchas veces pasa. Y entonces ahí hay como una repartija en algún sentido.
Es cierto que, como vos decís, y es cierto, Alemania es muy importante el primer ministro que está, como dice Sartori, por encima de los otros ministros. Pero hay un acuerdo de cúpulas entre partidos y después hay un acuerdo al interior de los partidos entre los diferentes liderazgos al interior y los cargos a repartir. Y además está muy relacionado y articulado con los gobiernos regionales y los cargos regionales, porque muchos ya tienen cargos administrativos, políticos regionales, y a veces los dejan para pasar a tener cargos federales y otros se mantienen en sus cargos regionales. Entonces toda la articulación es una articulación muy compleja. No es tan sencillo. Pero bueno, eh, ya explicar más es ir ahondándose cada vez más en los pequeños detalles del sistema alemán. ¿Comprendieron más o menos todo hasta acá? Hablé un montón, ¿no? Sí. Profe, por ejemplo, el caso, o sea, que por ejemplo lo que tendría que haber pasado, entre comillas, que no pasó, es en las últimas elecciones, Olaf Scholz tenía que haber llamado a elecciones y perdió, pero no quiso, o porque su partido salió tercero. ¿En dónde? Salió en las elecciones parlamentarias salió primero el CDU de Merkel, el segundo Alternativa para Alemania y tercero salió el partido de Olaf Scholz. Chao, Mauro. Sí, nos vemos, Maxi. Em, Por eso decían, hacían como la pola, o sea, eh, eh, hacían la, lo que pasa que, la, la exacto, dualidad con, como Francia, por ejemplo, que hicieron, bueno, yo perdí, llevamos elecciones, dijo Macron, que bueno, después terminó arreglando, y decían de hola, yo tenía que hacer lo mismo y no lo hizo, justamente porque su partido salió tercero y tenía que haber convocado elecciones. eh, exactamente, porque lo que pasó en Alemania es lo siguiente. El que gana, el presidente o el rey cuando hay rey, lo convoca para formar gobierno, como el Partido Conservador de Derecha, CDU-CSU, aunque salió primero y era la primera minoría, no conseguía aliarse con otros partidos, el partido de Olaf, que había salido, como vos decís, yo no me acuerdo ahora los resultados, pero como vos decís, ay, no tengo tu nombre, porque Fabián era, ¿no? Sí, sí. Sí, como no tengo acá presente ahora los resultados, pero no importa, porque lo mismo da. Como era el partido que le seguía en votos y era el único que podía articular con los liberales y con los verdes, ese fue el partido que conformó un nuevo gobierno, porque conseguían la mayoría absoluta. Entonces es muy posible que si vos sos primero, pero no conseguís armar una coalición del 50 más 1%, no puedas, no puedas armar gobierno ni ser canciller. Y lo que pasó en Alemania es que se conformó una mayoría. Por eso no es tan evidente en Alemania que quien gana sea canciller, como no pasa en nuestro sistema presidencialista, en el que es evidente que el que gana como presidente, aunque sea con pocos votos o en un balotaje, es el que se va a quedar con todos los cargos. Por eso en Alemania, ya digamos, ya para ir terminando, estoy un poco cansado, en Alemania las alianzas, esto lo dejo como regla básica, las alianzas son postelectorales, porque cada partido hace campaña tratando de obtener la mayor cantidad de votos posibles para poder después tener un mejor posicionamiento a la hora de negociar y conseguir más ministerios, más secretarías, más directorios. En cambio, en el presidencialismo, todas las alianzas son preelectorales, porque lo más importante es conseguir el botín, que es el ejecutivo. Entonces, toda la repartija se hace preelectoral y las promesas son preelectorales. A punto tal de que esto es, lo voy a decir así de manera descarada, mi ley, pero también lo hace el peronismo, no lo digo por mi ley, que no tenga un sentido peyorativo esto. Vendía los cargos. Si me apoyás en la campaña, el monto era $50.000, está en el libro, lo tengo, después les paso la bibliografía, yo te voy a dar tal cargo. Entonces el tipo, vos decías, bueno, por $50.000 la pongo, porque si consigo el cargo voy a conseguir un montón de cosas que la inversión me rinde, para que se entienda.
Y se hacía toda una cosa transaccional preelectoral derivada de las reglas del juego presidencialista. ¿Entienden lo que estoy explicando? Esto no significa que no se vendieran cargos en otras gestiones, guarda, no lo digo en ese sentido, que no se malinterprete. Son las cosas que pasan derivadas de las reglas del sistema de la regla de funcionamiento. Entonces, el tipo prometía y vos decías, che, lo veo a este lo veo que puede ganar. Bueno, le pongo 2 pesos. Y a veces también lo que pasa es que gente que financia todo. Financio uno, financio otro porque yo quiero estar acomodado con los que ganen. ¿Siguen? Y eso pasa en el presidencialismo y después muchas veces pasa que a veces el presidente no honra sus alianzas previas. Che, vos me dijiste que me ibas a dar tal cargo. Bueno, pero la lapicera la tengo yo y ahora las cosas se hacen como yo digo. Bueno, ahí se pudre todo, porque le empiezan a quitar el apoyo. Pero bueno, eso tiene que ver ya con lealtades, con cosas que pasan por fuera de las reglas del juego. Pero digamos, como regla final, pues, estoy un poco cansado, es que en Alemania y en los sistemas parlamentarios en general las alianzas son postelectorales, porque la idea es tener la mayor cantidad de escaños posibles para negociar mejor. Y en los presidencialismos las alianzas son preelectorales. ¿Entendieron esto que estoy explicando? Sí, profe, Son se 10 menos entendió. cuarto, no puedo más. No puedo más. Escuchen, la vez que viene, no sé si me toca a mí, pero si me toca a mí, me gustaría trabajar lo que está pasando en Francia, que aunque ya lo charlamos, sigue siendo complejo y es una combinación de todas estas cosas, porque combina un poquito cada cosa y está bueno charlarlo. Vamos a ver, no sé a quién le toca. Les dejo la clase para mañana, textos de Alemania. Les dejo textos en francés, hagan lo que quieran, los traducen, pero que hablan de toda esta complejidad. ¿Tienen preguntas para hacer? Qué alegría. Me ponen en el chat, acá en este chat, los nombres como la vez pasada, y suficiente para la lista de presentes. Gracias. Y bueno, espero que la hayan pasado bien. No tengo nada más por decir, pero estoy cansado. Cosas para decir tengo miles, pero ya está. Eh, lean. Y bueno, sean felices. ¿Estamos, no? Coman, Sí, profe. nos vemos la vez que viene. Ya estoy. Dale, buena semana Igualmente. todos. Bueno, profe, cuídese, que siga Gracias. bien. Buena Chau, semana. chau. Buena Hasta semana. luego. Vamos